cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Me llamó mucho la atención una noticia que nos llega directamente desde Singapur, ahora que Jorge Mario Bergoglio pisó suelo en este país asiático, en este supuesto viaje apostólico de Jorge Mario Bergoglio por este continente. Y la noticia es la siguiente: presten mucha atención. El Papa Francisco recibió el mayor regalo del pueblo de Dios, que unirá para siempre a todos los católicos. Abro comillas, somos luz para el mundo, cierro comillas. Vuelvo y le repito la noticia y presten mucha atención. El Papa Francisco recibió el mayor regalo del pueblo de Dios, que unirá para siempre a todos los católicos. ¿A qué se refieren con unir para siempre a todos los católicos? ¿Y a qué se refieren con la palabra católicos? Porque Jorge Mario Bergoglio está llevando a cabo un supuesto viaje apostólico por el continente asiático, en países como Indonesia, Singapur, Papúa Nueva Guinea, dentro de muchos otros, y está llevando a cabo un diálogo interreligioso, en donde Jorge Mario Bergoglio y todos estos líderes religiosos pretenden unir a todas las religiones del mundo en una única religión mundial. ¿Será que la unión de todas esas religiones del mundo en una única religión mundial no es lo mismo que lo que pretende Jorge Mario Bergoglio por el otro lado, de unir para siempre a todos los católicos del mundo? No echemos en saco roto las palabras del apologista Fernando Casanova cuando le dijo adiós a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y qué nos dijo Fernando Casanova? Que él no se iba de la Iglesia Católica, sino que decía adiós a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque la Iglesia Católica no incluía única y exclusivamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino que la Iglesia Católica abarcaba muchas otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia Católica Oriental y sus 23 iglesias, con su tradición propia, su costumbre propia y rito propio. Por el otro lado tenemos la Iglesia Católica Latina, que es una, en donde el rito romano es el más conocido, pero también en esa Iglesia Católica Latina tenemos el rito anglicano, en donde también tienen tradiciones, costumbres y ritos propios, particularmente doctrinas protestantes, luteranas, evangélicas, cristianas. Tenemos el rito congoleño, con tradiciones y costumbres africanas propias y con un rito propio. Y los rituales que se llevan a cabo en este rito congoleño, en estas costumbres y tradiciones africanas, son de vudú, de magia negra, de hechicería, de ocultismo. Y para finales del 2024, más precisamente en diciembre, tenemos preparado el rito amazónico, en donde en ese rito amazónico también van a tener costumbres y tradiciones amazónicas y un rito propio. Y ese rito amazónico no es más que el mismo rito de la Pachamama. Recordemos que en el 2019 Jorge Mario Bergoglio introdujo en el Vaticano la Pachamama, la Madre Tierra, una diosa pagana. Y en esta falsa religión pagana de la Pachamama también llevan a cabo rituales vudú, de magia negra, de hechicería, de ocultismo. Igualmente, en esta religión pagana de la Pachamama, adoran el planeta, adoran los 4 elementos, adoran el sol. Y detrás de la adoración al sol está la adoración a los demonios. Y detrás de la adoración a los demonios está la adoración al mismo Satanás. Así que este rito amazónico llevará tradiciones y costumbres de esta religión pagana de la Pachamama. Y así seguirán incluyendo dentro de la Iglesia Católica muchas otras tradiciones y costumbres de tribus indígenas y otras culturas a lo largo de todo el planeta. Tendremos también que los budistas, los hinduistas, el zoroastrismo hará parte de esa religión católica en esa inclusión religiosa. Les harán ritos especiales. Tenemos que
dentro de la Iglesia Católica existen ritos orientales, ritos latinos, ritos africanos, ritos anglicanos, ritos amazónicos, seguramente, y en el futuro vendrá un rito asiático en donde van a incluir al budismo, también un rito donde incluirán al hinduismo y muchos otros ritos. Y por el otro lado, un falso diálogo interreligioso, en donde están tratando de unir a todas las religiones del mundo en una única religión mundial. Y dentro de esa única religión mundial van a meter a todas estas denominaciones y ritos que hay hoy dentro de la Iglesia Católica para formar la falsa iglesia del anticristo. Despierten, porque deben estar fuera de esa falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial. ¿Y cuál es la única y verdadera iglesia de Cristo? La iglesia católica, apostólica y romana. Esa que guarda fielmente el depósito de fe que nuestro Señor Jesucristo le entregó a los apóstoles. Así que la iglesia católica, tal y como la conocíamos, ya no es una santa católica, apostólica y romana, sino que es una mezcla de iglesias orientales, occidentales, africanas, amazónicas, próximamente asiáticas, con tradiciones propias, costumbres propias, ritos propios, en donde también mezclan rituales chamánicos, vudú, magia negra, ocultismo, hechicería, y esto se va a mezclar con ese falso diálogo interreligioso, en esa unión de todas las falsas religiones del mundo para construir una única y falsa religión mundial. Y en esa única y falsa religión mundial va a estar ese falso catolicismo. Ahora, para que acaben de despertar en esa única y falsa religión mundial, Jorge Mario Bergoglio también promueve falsos dogmas, como es el falso dogma del cambio climático, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común. Pero detrás de todos esos falsos dogmas se encuentra la falsa religión de la masonería. Los masones adoran al gran arquitecto, representado en el universo, las estrellas, las galaxias, el planeta Tierra, sus cuatro elementos, la adoración al sol. Y el sol para los masones es un ser de luz, y por eso nos dice esta noticia que Jorge Mario Bergoglio recibió un gran regalo que unirá para siempre a todos los católicos en esa falsa religión mundial. Seremos luz para el mundo, obviamente, porque en esa falsa religión mundial, en esa iglesia del anticristo, van a adorar el sol, y detrás de la adoración al sol está la adoración a los demonios, como es Baphomet, Balmolot, y detrás de la adoración a estos demonios está la adoración a Satanás. Así que esa única y religión mundial, esa falsa iglesia del anticristo, también será la iglesia de Satanás y llevará un nombre. ¿Cuál será ese nombre de esa única religión mundial, de esa falsa iglesia del anticristo? Pueblo de Dios, porque así fue que le otorgó el nombre el falso profeta a esa falsa iglesia, el anticristo, a esa única y falsa religión mundial, el pueblo de Dios, en donde a través de esos falsos sínodos están llevando a millones de personas en el mundo a la condenación eterna. ¿Y cuál fue el regalo que le hicieron a Jorge Mario Bergoglio en Singapur, y en donde unirá para siempre a todos los católicos en el mundo? Fue una canción, y esta canción tiene algo en particular. Abro comillas. En un momento histórico para la Iglesia Católica, el Papa Francisco fue recibido en Singapur con un regalo único y lleno de significado. La canción oficial de su visita, obviamente al continente asiático, titulada One Church, One People. Una iglesia, un pueblo. Este tema musical, compuesto por Ethan Chu, es mucho más que una simple pieza de bienvenida. Claro que es más que una simple pieza de bienvenida, porque se convierte en el himno de la falsa iglesia del anticristo, en el himno de esa única y falsa religión mundial. Así que, ¿qué vamos a tener próximamente? Una mezcla de iglesias
que se hacen llamar católicas, unas orientales, otras occidentales, africanas, amazónicas, asiáticas, con costumbres, tradiciones y ritos propios, donde se va a llevar a cabo rituales vudú, magia negra, hechicería, ocultismo, y por el otro lado también una unión de falsas religiones en todo el mundo, en una única religión mundial, y esas falsas religiones del mundo unidas en una única religión mundial va a estar también unida a todas esas falsas iglesias que ahora conforman supuestamente la iglesia católica, y todo va a estar en una melcocha, en una sola pelota, mejor dicho, en la falsa iglesia del anticristo, en esa única y falsa religión mundial. Y por fuera de esa única y falsa religión mundial estará el pequeño remanente fiel católico, con el sello de católico, apostólico y romano. Así se distinguirá el remanente fiel católico. Es decir, esa iglesia que es el remanente fiel seguirá siendo católica, apostólica y romana, porque fue en Roma donde se establecieron Pedro y Pablo, y desde allí establecieron la iglesia, esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. Se trata de una melodía diseñada para reflejar la unidad, y por unidad se entiende la unión de todas esas iglesias orientales, occidentales, africanas, amazónicas, próximamente asiáticas, y estas van a tener también unidad con falsas religiones mundiales como el confucianismo, el budismo, el hinduismo, ¿por qué no el ateísmo? Y todas van a ser parte de esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Continuamos. La fe y la esperanza de la comunidad católica mundial que también es sinónimo de única y falsa religión mundial, simbolizando como todos, es decir, siempre es como todos, casa común, unidad, diálogo interreligioso, ecumenismo, falso diálogo interreligioso, como pueblo de Dios. Ahí ustedes tienen la falsa iglesia del anticristo, esa única y falsa religión mundial que se va a llamar pueblo de Dios, y que todos están llamados a ser luz para el mundo. Claro, ¿cómo no van a ser luz para el mundo si van a adorar el sol? Y detrás de la adoración al sol, lo que van a hacer es adorar al mismo Satanás. En la canción La historia de la salvación, bueno, con Jorge Mario Bergoglio no van a llegar a ninguna salvación, pero dice la noticia: en la canción La historia de la salvación es narrada desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, lo que refuerza el compromiso de la comunidad católica de caminar juntos. Noten ustedes que siempre son las mismas palabras de Jorge Mario Bergoglio y todos estos modernistas: caminar juntos, la casa común, fraternidad, unidad, guiados por la fe en Jesucristo. Esto es mentiras, porque Jesucristo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y qué les ha dicho y afirmado Jorge Mario Bergoglio? Que todas las personas buscan a Dios de manera distinta, es decir, los budistas, los hinduistas, el zoroastrismo, los ateos buscan a Dios de manera distinta, así que no necesitan a Jesucristo. Así que una total contradicción de Jorge Mario Bergoglio, porque los budistas ni los hinduistas van a ser guiados por ningún Jesucristo, porque Jorge Mario Bergoglio niega a Jesucristo. Este recorrido musical por la historia de la salvación tiene un objetivo claro: fomentar la unidad dentro de la iglesia. Ahí se repiten las mismas palabras: fomentar la unidad dentro de la iglesia, porque todo esto está encaminado al establecimiento de ese nuevo orden mundial, con un único gobierno, una única moneda y una única y falsa religión. Así que también fomentan la unidad dentro de la iglesia, porque quieren establecer una única y falsa religión, recordando a los creyentes que, sin importar su origen, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que sin importar su origen, sin importar si son budistas, hinduistas, en el zoroastrismo, en el ateísmo, el confucianismo, todos pertenecen a un solo cuerpo, el pueblo de Dios. Ni siquiera mencionan al cuerpo místico de Jesucristo, sino el pueblo de Dios, porque ese pueblo de Dios, ese nombre
es el nombre de la única y falsa religión mundial, de la falsa iglesia del anticristo, en donde van a pertenecer las falsas iglesias mundiales como el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, el confucianismo, al igual que esa falsa iglesia católica que está construyendo Jorge Mario Bergoglio, con esa melcocha de subiglesias, iglesias occidentales, amazónicas, africanas, asiáticas y muchas otras iglesias que próximamente se unirán a esa falsa iglesia católica. Les repito, por fuera de esa única y falsa religión mundial, por fuera de esa falsa iglesia católica, por fuera de ese falso ecumenismo, de ese diálogo interreligioso, estará el remanente fiel católico, con el sello de católico, apostólico y romano. Termino este programa recordándoles el nombre de la canción One Church, One People. Una iglesia que es la única y falsa religión mundial, un pueblo que es el pueblo de Dios, el nombre de la falsa iglesia del anticristo. Jorge Mario Bergoglio no anda con cuentos. Ustedes pueden ver cómo Jorge Mario Bergoglio, con 87 años, enfermo, en una silla de ruedas, hace este supuesto viaje apostólico en el continente asiático, más de 32.500 kilómetros, aún en esas condiciones. Jorge Mario Bergoglio está acelerando las cosas para poder construir esa falsa iglesia del anticristo, porque la masonería está presionando a Jorge Mario Bergoglio, así que Bergoglio está acelerando todo. Y como le dijo Jesús a Judas, Juan 13:27, y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo mismo le pasa a Jorge Mario Bergoglio. Apenas comió el pan, Satanás entró en su corazón. ¿Y qué le dice Jesús? Bergoglio, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.